Amén. Bueno, no sé si alcanzan a ver allí. Vamos a ver Jeremías 29:11. Vamos a seguir con esta dinámica de la palabra que dio el pastor la otra vez. Y vamos a leer Jeremías 29:11. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice, ¿quién dice? Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, ¿sí? Para daros el fin que esperáis. ¿Qué estamos esperando para este 2026, para nuestras vidas? ¿Tiene alguna meta, algún sueño, alguna intención para caminar en este 2026? Bueno, dice Dios aquí en su palabra que Él tiene ya pensamientos, ya tiene planes. En otra versión dice, porque los planes que yo tengo para vosotros son planes de bien y no de mal. Dios ya ha planeado nuestro año. ¿Qué le parece? Es más, Él planificó nuestra vida ya. El Señor, desde el vientre de nuestra madre, dice la Biblia, que nos ha llamado. Y este versículo, este pasaje que figura en Jeremías, quiero darle un poquito el contexto, porque tenemos que saber el contexto, lo que está antes, lo que está después del versículo, en las circunstancias que se encontraba el pueblo cuando fue dada esta palabra. ¿Se entiende? Si no, se interpreta descolgado el pasaje y podemos llegar a hablar cualquier cosa. Pero en realidad este pasaje se lo dio el Señor a Jeremías para el pueblo de Judá, Israel, bueno, en realidad era Judá, cuando estaban en cautiverio en Babilonia. Digamos, en esa época, digamos, en ese contexto, ¿no? Que muchos habían ido a Babilonia, el Señor lo había permitido que toda la ciudad de Jerusalén fuera destruida, que fueran llevados cautivos a Babilonia, que fueran tomados por Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que el pueblo pasara allí 70 años de cautiverio. Y en esas circunstancias es cuando Dios les dice al pueblo a través del profeta, porque yo tengo pensamientos para ustedes de bien y no de mal. ¿Qué le parece? ¿Se entiende el contexto? Estaban en un contexto de cautiverio, en unas circunstancias de esclavitud, en una circunstancia para el pueblo adversa, pero Dios estaba tratando con este pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué causa habían sido llevados a Babilonia? Por el pecado, por la idolatría, por todos los pecados que cometían los profetas, los falsos profetas que había en el pueblo, eran profetas mentirosos. Había algunos que decían, no, en 2 años van a volver de Babilonia, y les traían paz al pueblo. Y le dice Dios a Jeremías, anda a decirles que dejen de contar verduras y que estén... En 70 años, usted si lee este pasaje completo, el versículo anterior habla de que en 70 años iban a estar en Babilonia. Y eso se cumplió, tal cual como Dios les dijo. Se cumplió, la profecía de Jeremías se cumplió tal cual él profetizaba. Jeremías era un profeta de Dios. Sufrió mucho Jeremías, por eso le decían el profeta llorón, porque el pueblo quería encontrar una profecía dulce, algo agradable, pero Dios le decía a Jeremías, anda a decirle a este pueblo que van a estar así, así, así. Jeremías obedecía y por eso se ponía en contra de los reyes, a los sacerdotes, a los profetas mentirosos y todos. Los reyes en esa época se habían hecho idólatras, habían hecho lugares altos. Bueno, la historia de siempre de Israel, ¿verdad? Habían abandonado a Dios, se habían alejado de Dios como nación, por eso Dios los llevó a Babilonia. Un tiempo antes a Israel, al pueblo del norte, digamos, a Israel los habían llevado cautivos a Siria y ahora los habían llevado a Judá
cautivos a Babilonia. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque habían pecado, se habían alejado de Dios. Se habían alejado de Dios. Yo puse en el título Amor en sus propósitos. Dios tiene propósitos para nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos sabían eso, que Dios tiene propósitos? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero ese propósito de Dios es en base a su amor, en base a su sabiduría, en base a su soberanía, en base a su omnipotencia, en base a su omnisciencia. Los propósitos de Dios son excelentes dentro de la mentalidad de Dios, porque dice Isaías que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Isaías 55:11. Y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Dios sabe cómo hacer las cosas. Y Dios estaba tratando con el pueblo de Judá. Por esta causa los había llevado cautivos, pero en medio de esa soledad, en medio de esas circunstancias de angustia, en esas circunstancias adversas, vino esta palabra de Dios para el pueblo y les dijo: los pensamientos que tengo para ustedes son pensamientos de bien, no de mal. Los planes que yo tengo con este pueblo, con ustedes, son planes de bien y no de mal. Se encuentran en esta situación porque me dejaron, dice el Señor. ¿Cuántas veces el mismo Jesús dijo? Lo mencionó el pastor una vez. No, lo vi en el videíto. Que dijo el Señor Jesús: ¿cuántas veces he querido hacer como la gallina que tiene en sus brazos a sus polluelos, ¿no? Jesús lo dijo. Bueno, así era el amor del Padre también para con el pueblo, nada más que el pueblo había dejado a su Dios, a su Padre, a su amado. Por causa del pecado, idolatría, pecados de todo tipo. Y los profetas mentirosos venían todo el tiempo a Judá y le decían: no, van a salir, en 2 años van a estar. Usted lea el libro de Jeremías después, para que entienda bien el contexto. Van a tener éxito, en 2 años van a edificar de nuevo el templo. Todas mentiras, profetas mentirosos. Sin embargo, Dios estaba tratando, así estaban pasando una circunstancia adversa, era el propósito de Dios que tenía para con ellos. Y en ese propósito hay diseño. En el propósito de Dios hay diseño de Dios. ¿Sabe lo que es un diseño? Una planificación. Los arquitectos, por ejemplo, primero hacen un plano, ¿no?, para construir alguna casa, algún edificio. No lo hacen así, ponerle un ladrillo acá, otro allá, total me gusta. No, hay toda una planificación, un diseño. Bueno, Dios es un Dios de diseños. Con nosotros nos ha creado de una manera perfecta, somos diseñados por Dios. El universo está diseñado por Dios de manera perfecta. Y en sus propósitos hay diseños de Dios. Fíjense allí el versículo 11, dice: porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. Un plano, un diseño. ¿Qué le parece? Dios diseñó nuestras vidas. Dice, a David le dijo: desde el vientre de tu madre te conocí. Ya desde el vientre de nuestra madre el Señor nos conocía. ¿Qué le parece? Ya desde el vientre de nuestra madre el Señor había diseñado nuestras vidas. Por dónde iban a andar, los planes que Dios tenía para con nosotros. Fíjese en Efesios capítulo 2, verso 10, que dice: porque somos hechura suya, ¿verdad? Creados ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En este propósito de Dios hay un diseño para que andemos en buenas obras. ¿Para qué nacimos nosotros?
Porque a Dios se le ocurrió, que nazca el pastor David, que nazca David, total. Ya voy a ver por dónde lo voy a llevar. No. Dios ya le tenía preparado un ministerio al pastor. Y a todos, a cada uno de nosotros ya nos tiene preparado, dice, de antemano, dice Efesios, el apóstol Pablo, dice, en buenas obras, para que andemos en buenas obras, planes de Dios, ministerios, circunstancias, dones, capacidades, talentos. Dios nos ha dado todo eso para que andemos en esas obras que Él quiere que andemos, en un camino hacia Él. Hemos sido nacidos para bendecir y para bendición, hermanos, porque venimos de Dios, no venimos del aire. En el propósito de Dios hay diseño perfecto. En el propósito de Dios hay planificación. Ve ahí, se alcanza a ver qué hay ahí. Un alfarero haciendo una vasija de barro. ¿Qué le parece? Así nos construye el Señor. Y no es muy raro que en el capítulo 18 de Jeremías habla acerca del alfarero. Dios le dice al profeta, andá a la casa del alfarero y mirá ahí cómo trabaja y decile al pueblo, yo soy el alfarero, ustedes son la vasija de barro. Un mensaje para el pueblo. Porque Dios estaba haciendo de nuevo al pueblo. Si era necesario, había que quebrar esa vasija. Una vez en un campamento, hace muchos años, llevé una vasija de alfarero así, y la rompí, la destruí con una masa, se asustaron los chicos, pegaron unos saltos, le digo, así hace Dios cuando la vasija está mala. Y la hace de nuevo. ¿Qué hace el alfarero cuando está mal el trabajo? La rompe, hace la masa de nuevo y lo hace de nuevo. Eso estaba haciendo con el pueblo de Israel. Los llevaron cautivos a Babilonia, lo quebró el Señor a través de ese rey Nabucodonosor para que se humillaran y que nacieran de nuevo. Y muchas veces el Señor hace así con nosotros, porque en los planes de Dios, en sus propósitos hay un diseño perfecto. Tenemos que andar por las obras que Dios ha creado para que andemos. Pero por ahí nos vamos por otro caminito, por el camino más corto. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Rácate, quebrarnos. Gracias, Señor. Decile gracias al Señor. Decile gracias por quebrarme, Señor. Muchos no entienden esto. Por eso pido al Señor que nos dé discernimiento espiritual y para concebir esta palabra, esta gracia de Dios. Muchos se enojan con Dios, muchos se apartan de Dios. Hay muchos apartados hoy por hoy. Hay más apartados que creyentes nuevos en este tiempo. Usted sabe que en el año 86 había como 80.000 personas que hicieron aceptación para Cristo y empezaron a ir a las iglesias. Y hoy de esas personas, la mayoría, no digo todos, pero muchos no están en las iglesias. Hay muchos apartados, se han alejado de Dios. Porque cuando entran en el proceso de Dios y empiezan a entrar por una circunstancia que no les gusta, porque Dios tiene que trabajar con nosotros, ¿se entiende cómo es el proceso? Entonces se apartan. Y ahí andan buscando a los profetas mentirosos. Dios te va a bendecir, hermano. Dame $2.500, yo te voy a decir lo que viene de parte de Dios para ti. Y andan buscando todos como locos a los profetas por internet, hoy por hoy, que está lleno. Dame $2.000, yo te voy a decir lo que Dios te da, lo que Dios te va a dar mañana. Pero si Dios quiere estar contigo, quiere hablar contigo, quiere conocerte, quiere que le conozcas, quiere revelarte sus planes, ¿para qué le vas a pagar a un profeta? A un profeta. Hay profetas. Hay los ministerios, yo creo que funcionan. Están funcionando. Hay apóstoles, hay maestros, hay profetas, hay evangelistas. Porque si no, no existiría la iglesia. Si no estuvieran esos 5 ministerios,
operando, no existiría la iglesia, porque son el fundamento de la iglesia. ¿Se entiende? En cuanto al ministerio estoy hablando. Pero hay muchos profetas mentirosos, muchos manipuladores, como decía Pablo, que hacen mercadería de vosotros y andan buscando a los profetas y las profecías para que les digan que les va a ir siempre bien y no quieren pasar por el proceso de Dios. Proceso de Dios. Judá estaba pasando por un proceso, porque en su proceso hay diseño. También hay demanda, hay una demanda de parte de Dios. Fíjese el versículo 12 y 13 que dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis, lo que venía hablando Alejandra recién, y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay una demanda de comunión de parte de Dios para con nosotros cuando estamos pasando por su proceso. Hay una demanda de buscarle, de conocerle, de entregarnos. Ese versículo que dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No es algo mágico, que cualquiera va a pedir, va a buscar o se le van a abrir las puertas. No es algo mágico. Está dentro del contexto de el ser hijo de Dios. ¿Se entiende? Dice el Señor, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ese pasaje está escrito en el contexto del hecho que es un hijo de Dios, la persona que pueda pedir y se le va a dar, que pueda llamar y se le va a abrir la puerta, que pueda buscar y que pueda hallarle. Por eso dice el Señor, búsquenme y me van a hallar, me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ahí está el tema, buscarle de verdad, de corazón, con sinceridad, no por conveniencia. Muchos buscan a Dios por conveniencia. Por eso se apartan cuando entran en las circunstancias adversas. Porque el proceso demanda fe, demanda paciencia, demanda fidelidad. La comunión demanda eso. Yo oro un día y ya está, ya me vienen todas las bendiciones. No, tenés que ser fiel en la comunión. Dice Pablo, gozosos en la esperanza, pacientes en la aflicción, fiel en la oración. Romanos 12, 12. Romanos 12. Ya ni yo me veo acá. Romanos 12. Gozosos en la esperanza, escuche bien, pacientes en la aflicción. Ya va a pasar, tranquilo. ¿Estás siendo afligido por el Señor? Mejor que seas afligido por el Señor y no por el enemigo. Fiel en la oración. Dios demanda un proceso de comunión. En su proceso demanda comunión para con su pueblo. Dice, al Señor le decía a los judíos, yo sé los planes que tengo para ustedes, son planes buenos, de bien. Y me van a buscar en estas circunstancias que están pasando de esclavitud. Me van a buscar y me van a encontrar, porque me van a buscar de verdadero corazón, de sinceridad pura. De esa forma se encuentra Dios, con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe, dice Dios, lavados los corazones en agua pura. De esa manera se busca a Dios, no de otra, ni por interés. Una vez le dijeron al Señor que le buscaban y dice el Señor, ustedes me buscan porque llenaron su barriga. Y se fueron, dice. Ay, dura es esta palabra, claro, no aguantaron la palabra. Y el Señor le dijo a los discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? Váyanse, tómensela.
yo no quiero ñoños espirituales en mi reino, yo quiero hijos verdaderos. Hijos verdaderos, de corazones sinceros, con un arrepentimiento verdadero. Porque el proceso, cuando estamos en circunstancias adversas, nos hace pasar por el arrepentimiento. Si alguien está con este proceso en Dios y no se arrepiente, si esa persona se ha equivocado delante de Dios, o se ha apartado, se ha alejado de alguna manera y no se arrepiente, no sirve de nada, porque el arrepentimiento es el comienzo. Quebrantarse en su presencia, eso es comunión, quebrarse en su presencia. Dice que el que cayere sobre Jesús será quebrantado, el que cayere sobre la roca que representa a Cristo, pero sobre el cual esa roca cayere, lo desmenuzará. O sea, ¿qué prefiere usted? ¿Caer sobre Cristo, la roca, y quebrantarse, o que Cristo caiga con su ira sobre su vida? ¿No es mejor quebrantarse? ¿No es mejor ser humildes? ¿No es mejor reconocer nuestras faltas? ¿No es mejor reconocer que nos estamos alejando? Que este año sea un año de comunión, el 2026 para Catedral, que sea un año de comunión. Amén. Lo decretemos en nuestros corazones, hermanos, y nos propongamos a tener comunión. Busquemos las reuniones de oración, busquemos las reuniones de vigilia cuando se convoca, busquemos las reuniones de ayuno cuando se convoca, porque es lo único que nos va a hacer estar cerca del Señor. Y cuando tenemos que pasar por el fuego, el Señor va a estar allí. Y cuando tenemos que pasar por las aguas, el Señor nos va a librar. Y cuando tenemos que pasar por la angustia, Él nos va a estar bendiciendo y amándonos, y sosteniéndonos y fortaleciéndonos. Pero si estamos apartados de Él, podemos estar acá dentro de la iglesia y podemos estar apartados de corazón, ¿eh? Pero si estamos apartados de Él, cuando estemos en angustias, nos vamos a apartar del todo. Porque la única fortaleza es Cristo. Él es la única roca de los siglos que nos puede sostener en este camino. Cristo. Estando en Cristo, todo lo puedo en Cristo, dijo Pablo. Todo lo puedo en Cristo. Y ese también muchas veces sacado de contexto ese texto. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo soportar. Todo lo puedo sobrellevar. Amén. No que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Señor, te voy a pedir un Mercedes para este año. Total, todo lo puedo en Cristo. No, hermano, en Cristo es estar en esa posición como hijos de Dios, hijos verdaderos de Dios. En este proceso hay demanda, y hay demanda de comunión. El pueblo de Judá estaba siendo demandado por Dios en comunión, los llevó cautiverios a Babilonia, los llevó para que ellos sintieran en su carne viva cómo es ser abandonado por Dios. Pero en realidad Él nunca los abandonó. Él estaba dándoles un proceso para que ellos pasaran. Y les dijo, en 70 años yo los voy a traer de nuevo a su tierra. Dice, planten árboles, coman de sus frutos, edifiquen casas, tengan niños, prosperen, multiplíquense, les dijo el Señor. Claro, porque venían los otros profetas mentirosos y le decían, en 2 años van a volver, dice el Señor. Mentira del diablo. Inmundicia. ¿Cómo le hacen tanto daño a las personas esos mentirosos, no? Que hablan de parte de Dios y Dios nunca les dijo nada. Claro, y vino Jeremías y les dice, van a estar 70 años acá, muchachos. Vamos, paciencia, comunión. Vivan, siembren, cosechen,
prosperen, multiplíquense, porque van a estar 70 años, ni 2 ni 3. En unos pasajes anteriores había un profeta que le había dicho 2 años y vuelven. No, ni 2 ni 3, 70 años. Y se cumplieron exactamente los 70 años. Después volvieron a Jerusalén a reedificar toda la ciudad y el templo. En el proceso hay demanda de comunión y en el proceso también hay un futuro. Por eso el Señor les dijo, versículo 14, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. No es para siempre la prueba. Dentro del proceso la prueba dura un tiempo y no es eterna. Hay un futuro mejor. Hay bendición al final del túnel. Versículo de Zacarías 9:12 dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Me encanta ese pasaje. Prisioneros de esperanza, una paradoja, pero hermosa paradoja. Son prisioneros pero de esperanza. Prisioneros pero de fe. No sea prisionero del pecado, no seamos prisioneros del pecado, seamos prisioneros de esperanza. No seamos prisioneros de la angustia, seamos prisioneros de fe. No seamos prisioneros de estas circunstancias adversas que vienen a nuestra vida. Seamos prisioneros de fidelidad a Dios y van a ver cómo esas circunstancias desaparecen. Porque cada circunstancia tiene su tiempo y su hora. Hay tiempo de llorar, pero también tiempo para reír. En Cristo hay victoria y es verdad, no es un eslogan, es verdad. En Cristo hay victoria. Y el proceso el cual tenemos que pasar cada uno es diferente. Ninguno puede entrar en el proceso del otro. Somos todos diferentes delante de Dios y Dios tiene procesos para cada uno de nosotros. Porque Dios ha planificado, digamos, ha diseñado una vida para cada uno de nosotros y en los lugares que vamos a andar y en los lugares que vamos a tener la victoria y a los lugares que vamos a bendecir y a las personas que vamos a bendecir, Dios ya lo tiene todo, ya lo sabe. Solamente nosotros tenemos que ser sensibles y buscarle para encontrar ese proceso, para encontrar esa gracia, ese ministerio, o lo que Dios nos haya querido dar. Pero dice, vuelvan a la fortaleza. Estaba haciendo un llamado el profeta Zacarías que vuelvan a la fortaleza de Jerusalén en esa época, cuando volvieron a reconstruir el templo de Jerusalén. Pero para nosotros, de manera pragmática, podemos decir, volvamos a Cristo y Él nos dará doble restauración, doble bendición, doble fortaleza. Doble gracia. Cristo es nuestra fuerza, amén. Gloria a Dios. Dios nos conducirá a los tiempos, circunstancias y lugares que desde la eternidad diseñó para nosotros. Conforme a sus propósitos de amor. Él nos va a hacer andar por esos caminos. Si queremos ir por sus caminos, gloria a Dios. Él nos va a mostrar todos esos benditos caminos que ha preparado para nosotros. Si no queremos ir por sus caminos, lamentablemente, perderemos todo. Hermanos, que este 2026 verdaderamente sea
un año glorioso para nuestras vidas, pero que podamos encontrar su proceso. Podamos encontrar nuestra vocación en Él. Podamos encontrar lo que Él tiene preparado para nosotros. Podamos crecer más en Cristo. Podamos crecer más en comunión. Podamos crecer más en sabiduría. Podamos crecer más en conocimiento de su palabra. Podamos crecer más en discernimiento. Discernimiento necesitamos en estos tiempos donde el internet nos abunda de mentira. Aún muchos que se dicen ser cristianos y ser ministros de Dios están mintiéndole a la gente para que se aparta de Cristo por culpa de esas mentiras, esos engaños, burladores, como dice Pablo en los posteriores tiempos. Se llenará de burladores, de falsos maestros, de falsas doctrinas. Hermanos, venga al Instituto Bíblico. No me pida que le esté rogando así. Pero venga, capacítese en la palabra. Si no viene cualquiera y empieza a hablar pavadas y usted en internet va y le cree. ¿Por qué? Porque no nos preparamos en la palabra. Decía el Señor Jesús en Mateo 24, donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las aves. Y estaba hablando de la profecía cuando venga en su segunda venida y que van a morir muchos por causa de su poder en su segunda venida, y ahí van a venir las aves del cielo y los van a comer. Pero ¿sabe qué? Espiritualmente podemos aplicar esa verdad a esto. Mire, donde está el cuerpo muerto, allí se juntan las aves rapaces. Donde hay una vida espiritual muerta, ahí vienen los aves rapaces a comerlos. ¿Por qué estamos muertos? Porque no tenemos palabra de Dios. ¿Por qué estamos muertos? Porque no tenemos la comunión con el Espíritu. ¿Por qué estamos muertos a veces? Porque no tenemos la búsqueda sincera de corazón hacia Dios. Arrepentirnos cada día, buscarle cada día, y creciendo y creciendo y creciendo. No tengas miedo por las circunstancias que estás pasando hoy, porque Dios tiene todo en su control. Amén. Dios tiene en su control todo, tu vida. Si le has rendido tu vida a Cristo, tu vida está controlada por Dios, con un hermoso control. No como una tiranía, sino como que Dios está mirando y diciéndote: volveos a la fortaleza, yo te voy a restaurar el doble. Sé paciente, ten fe, ten esperanza, hay futuro en Cristo. Amén. Vamos a orar, pónganse de pie, por favor. Señor, gracias te damos. Gracias te damos. Que esta palabra de Jeremías que podamos tener, Señor, en esta noche, que nos haya enseñado, Señor, Señor, para caminar en tus caminos, a pesar de las circunstancias adversas. Si algunos están pasando, te pido en el nombre de Jesús que les fortalezcas, que le muestres tus caminos, que lo guíes, que lo sanes. Bendito Espíritu Santo, bendito Espíritu Santo. Te damos gracias en esta noche, Señor. Aleluya, porque dice el capítulo 30, verso 3, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Aleluya, bendito sea Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Que este 2026 podamos verdaderamente acercarnos más a Dios. Amén.